Oramos y luego comenzamos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, te pido que nos dirijas, que nos ayudes, que sea un tiempo en el cual vos puedas hablar a nuestra vida, a lo más profundo de nuestro corazón, que me puedas ayudar a poder expresar todo lo que vamos a ver hoy de una manera que los hermanos lo puedan comprender y que vos puedas hablar a sus vidas y que pueda ser de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11 al versículo 17. El título del sermón de hoy es Sirviendo al Señor con integridad. Segunda de Corintios 5, 11 al 17. Les pido que sigan la lectura y que luego permanezcan con la Biblia abierta para poder seguir el texto. Dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con el correr de los años siempre van pasando que vamos viendo nuevas formas de hablar. Las personas en algún contexto no tienen nuevas formas de poder hablar, de poder expresarse y tienen que ver con algún contexto en particular. O las personas que son fuera de ese grupo muchas veces no entienden, aunque hablan el mismo idioma, todos hablan español, pero no entienden esa forma de hablar y a veces tenés que explicarle porque si no, no lo comprenden. Por ejemplo, en algunos lugares es común decir el adjetivo alto para hablar respecto, no a una unidad de longitud. Nosotros cuando pensamos alto pensamos en algo longitud para arriba o para abajo, algo alto, pero algunos lo utilizan como para hablar de algo que es de buena calidad, ¿no? Una cosa rara, pero se utiliza, ¿no? A veces un carpintero hace una silla y alguien le dice, alta silla hiciste, ¿no? Y no está hablando de que sea una silla muy alta, sino una silla que está muy bien hecha. Pero bueno, alguien que escucha de afuera necesita que se le aclare eso. Hace poco escuchaba otra forma de hablar también muy rara entre personas, ¿no? Una de las personas le dice a otra, vos sos mi rancho. Y yo digo, rancho lo tengo como una casa media precaria, ¿no? Vivís en un rancho. O para algunos gente de afuera, rancho es como un campo, ¿no? Donde la gente tiene mucho ganado. Pero parece también que es común en algunos grupos hablar de esto cuando habla de vos sos como un amigo de mucha confianza, ¿no? Como alguien muy íntimo. Entonces, vos sos mi rancho, te dicen. Y bueno, hay que explicarle a la gente que no es de ese entorno y explicarle eso, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Tenemos hermanos aquí venezolanos que en los primeros tiempos estuve haciéndole toda una introducción a la forma de hablar argentina media rara a veces. Y otro ejemplo de esto que les menciono es la frase que a veces es muy común escuchar, vender humo. Sí, vender humo. Capaz que alguien de afuera dice, ¿qué es vender humo? ¿Se vende el humo? Bueno, no es una frase literal, pero para nosotros es algo que entendemos bien y que sabemos a qué nos referimos cuando habla de que alguien vende humo. El diccionario de la Real Academia Española toma ese concepto, vender humo, y lo define así, dice, lo traje escrito, ¿no? Dice, vender humo, tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido. Y para los que utilizamos esto de vender humo, esta frase es fácil de detectar, ¿no? Cuando alguien te quiere vender humo. Por ejemplo, un vendedor de ropa a veces te vende humo cuando te dice, no, te queda re linda esa remera. Y vos te mirás al espejo y no te queda linda, pero él te vende humo.
los políticos en plena campaña, este año es el año de mayor humo, ¿no? Ustedes lo van a ver ahí en sus campañas, venden humo, ellos te prometen un montón de cosas que luego de las elecciones como que le agarran una amnesia, ¿no? Y se olvidan de todo lo que prometieron, pero bueno, ellos tienen que vender humo. Directores de técnicos, ¿no? Que salen en la tele, hay muchos conocidos que venden humo. Y así también, ¿no? Los mensajes publicitarios, ¿no? Que te venden humo, te dicen un montón de cosas que, ¿no? Qué sé yo escuchaba la frase, ¿no? Este producto es un milagro, y vos decís, wow, ¿no? Y vas y comprás y no pasa nada. Y hay muchas personas que realmente nos venden humo y que generalmente el que lo hace a propósito, sabe que es lo que está haciendo. El vendedor que te dice eso es porque quiere una comisión, ¿no? Te vende a vos y él gana algo de plata. El político vende humo porque quiere votos, ¿no? Y los publicistas que hacen esa propaganda vendiendo humo lo hacen porque, bueno, supuestamente son como estrategias de mercado, dicen ellos, ¿no? Para que vos puedas convencerte y comprarle. Ahora, aunque todo esto es tan común en el mundo, ¿es normal y está bien que esto también pasara en la iglesia? ¿Será que está bien eso? Dice, bueno, en el mundo es común, pero ¿y en la iglesia estaría bien? Y si miramos la Biblia, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que no actuemos de esa manera. Él quiere que hablemos con verdad a los demás, que seamos honestos en el trato y que desechemos la mentira. Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una manera de resumir esto, esta manera de vivir así, de la manera que Dios quiere, ¿no? Y pensando en esto es que el creyente entonces no tiene que vivir de esa forma como vive el mundo, vendiendo humo, sino vivir con integridad. Y esta virtud, la integridad, se puede definir como una manera de obrar recta, aprobada, irreprochable. En la Biblia dice también una palabra sinónima, es irreprensible. Y cuando pensamos en un creyente que es íntegro, que es irreprensible, generalmente lo asociamos ¿con quién? Con los pastores, con los líderes, ¿no? Con los ancianos de la iglesia. Y está bien que así sea. De hecho, es uno de los requisitos que se menciona en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, tiene que tener una vida íntegra. Pero el hecho de ser íntegro, de vivir, ser irreprensible, no es solamente una virtud que tiene que estar, o no es solamente la voluntad de Dios que esté solamente en los ancianos, en los pastores, los líderes, sino en toda la iglesia. Dios desea que toda la iglesia actúe de esta manera. Fíjense en Filipenses 2.15, no se distraiga, por favor. Dice Filipenses 2.15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Acá estamos viendo que esto está hablando a toda la iglesia, o sea, que la voluntad de Dios es que todos los creyentes vivan en integridad. Ahora, la duda que puede surgir, ¿no? Es, bueno, tengo que actuar en integridad. Dios quiere que yo actúe, que sea irreprensible. ¿Cómo sé si estoy actuando con integridad? Si Dios me pide que actúe con integridad, ¿cómo sé si estoy siendo una persona íntegra? Bueno, el pasaje de hoy nos va a ayudar a entender cómo saber si realmente estamos viviendo en integridad. ¿Por qué? Porque nos va a dar algunas evidencias de cómo es una persona, y en este caso un creyente, que es justamente íntegro. El texto de aquí nos va a dar evidencia clara y nos va a ayudar a poder entender cómo es todo esto que estamos viendo. Entonces el tema del sermón es ese. La integridad es una virtud esencial en las vidas de los creyentes que quieren servir a Dios. Es una virtud que cada creyente tiene que tener. ¿Y cómo se puede distinguir entonces si hay virtud en mi vida o cómo puedes distinguir si hay virtud en tu vida? Bueno, el pasaje nos da 3 evidencias bastante claras para ver si está esa virtud en tu vida, si justamente sos íntegro. Y vamos a verlo juntos, creo que es muy interesante lo que vamos a ver. Primeramente, vamos a ver que los creyentes que sirven a Dios con integridad son los que tienen un testimonio probado.
Dice el pasaje, para comenzar, ¿no? Habla sobre la declaración del servicio que estaba realizando el apóstol. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Lo que se está queriendo hablar acá se conecta con lo que vimos en la anterior sección que acabamos de terminar la semana pasada. ¿Y qué hablábamos anteriormente? Bueno, se mencionaba la importancia de agradar a Dios en todo, considerando que los creyentes un día, vos y yo nos vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser evaluados por Él de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el mundo, nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo vimos la semana pasada. Y teniendo eso en mente, dice aquí justamente en nuestro texto, pensando en todo esto, por tanto todo esto, conociendo esto, con mucho temor del Señor, entonces el apóstol procuraba persuadir a los hombres. ¿Y qué significa esto de persuadir? ¿Qué está hablando? ¿Cuál era este ministerio? ¿Cuál era esta forma de servir del apóstol, de persuadir a los hombres? Bueno, la idea de persuadir es la de buscar cambiar la mentalidad de alguien, hacer que una persona cambie de mentalidad, mostrándole algunos argumentos, ¿no? Claros, buscar que esa persona que pensaba de una manera ahora piense de otra manera diferente. Es convencer a alguien de algo para que entonces pueda cambiar. En este caso, bueno, ¿cómo lo lograba Pablo? Bueno, por exponer la palabra de Dios. Al ser expuesto al Evangelio, las personas que estaban lejos de Dios eran transformados por el poder del Evangelio y su mente cambiaba. Al entrar una nueva vida en Cristo, esas personas ahora cambiaban su forma de pensar. ¿Para qué? Para que ellos pudieran comprender cuál era la voluntad de Dios para su vida. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, Pablo habla justamente de esto, sobre la necesidad de predicar el Evangelio para que las personas entonces puedan llegar al conocimiento del Señor. Dice, pues ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, la gente no se salvó porque yo hablé cosas muy elevadas de acuerdo a la filosofía del mundo, sino que Dios salvó a los creyentes, los transformó su vida por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Y hay que hacer una aclaración, hermano. No es que Pablo, ni ninguna otra persona, o sea, Pablo no está diciendo acá, bueno, yo logré cambiar la mente de alguien. La realidad es que no es que él cambie la mente de alguien, porque yo no puedo cambiar la mente de nadie. Esa obra, el cambio de una mentalidad de una persona, el cambio del corazón, solamente lo produce el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, pero sí es claro que Dios nos usa como un medio cuando exponemos a alguien a la palabra de Dios para que esa persona pueda cambiar. Somos los medios, el que obra es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero Dios nos usa, y entonces en un sentido Pablo se considera, y esto es algo que no solamente Pablo, cada creyente lo hace, al hecho de hablarle a alguien de Cristo, logra que esa persona cambie por la obra que hace el Espíritu Santo. O sea, y no solamente es a la hora de predicar el Evangelio, cuando das un consejo a una persona de parte del Señor, ¿no? Por medio de la Biblia, cuando animás a alguien, cuando exhortás a alguien, cuando le enseñás a alguien, cuando lo discipulás, la persona esa va cambiando su forma de pensar. Hoy lo charlábamos en la entrevista con los hermanos que están en el discipulado. Ellos fui entendiendo muchas cosas que los hermanos me fueron explicando. La mentalidad fue cambiando. Los que están hoy siendo discipulados les pasa eso. Van entendiendo un montón de cosas. El Señor usa a los hermanos que te discipulan para que vos puedas entender cosas que antes tal vez no lo veías de esa manera. Y esto entonces lo que de una y otra manera, no solamente Pablo, sino todos los creyentes procuramos hacer. Buscamos persuadir a las personas para que cambien su forma de pensar. Y aquí se muestra entonces aquí se presenta la defensa, ¿no? del apóstol y la primera evidencia de la integridad. Dice ahí, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, lo que él está planteando acá es algo que tendría que tomarse como normal. O sea, el hecho de
de persuadir a las personas, que no era algo malo, porque lo que estábamos haciendo es que las personas puedan entonces tener una mente que conociera más la voluntad de Dios. Los que estaban en la iglesia de Corinto y que estaban haciéndole la contra al apóstol, estaban acusando al apóstol justamente utilizando esa obra que él estaba haciendo de persuadir a las personas. ¿Qué decían ellos? Bueno, lo que pasa es que Pablo los persuade, los lleva a cambiar de mentalidad, porque lo que quiere hacer es traer un beneficio para él mismo. Él los está persuadiendo, les está cambiando la mente, pero lo está haciendo queriendo aprovecharse de ustedes. Queriéndose aprovecharse. Una locura, pero es lo que yo decía. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo primero aquí? Sí, persuadimos a las personas, cambiamos la mentalidad de las personas, pero no lo estamos haciendo para intentar aprovecharnos de nadie. No es ese el motivo por el cual buscamos cambiarle la mentalidad a las personas. No es por eso. No estamos queriendo sacar ningún provecho. Y Dios, dice ahí el texto que estamos leyendo, 5:11, a Dios le es manifiesto lo que somos. Sí, persuadimos a los hombres, cambiamos su mentalidad, pero Dios sabe por qué lo hacemos. Esto de manifiesto, la palabra que vimos también anteriormente, fanero, se revela, Dios se le revela, se le muestra con claridad cuál es la motivación que tenemos. Pero dice, no solamente a Dios se le muestra la motivación que tenemos, por qué hacemos lo que hacemos, sino a su conciencia. Ustedes también saben por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí está justamente la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que está presentando y qué es lo que primero presenta a alguien que es íntegro? Es alguien que tiene un testimonio que las personas lo pueden ver. Un testimonio que es probado. Pablo le dice, bueno, me están acusando un montón de cosas. A ver, hermanos corintios, ustedes, su conciencia, ¿qué les dice de mí? Piensen, usen su cabeza. ¿Alguna vez vieron que saqué provecho de algo? Le está diciendo, con una mano en el corazón, ¿vieron alguna vez que quise aprovecharme de ustedes? Él el primero cita, ¿no?, su propia conciencia. Él dice, a Dios le manifiesto, estoy tranquilo con mi conciencia y el Espíritu Santo no me redarguye de pecado, no estoy haciendo nada malo. Un poquito más antes, en capítulo 1, versículo 2, él decía esto, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sinceridad y con sencillez de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Está diciendo, a Dios le manifiesto que nosotros no hemos hecho nada malo, mi conciencia no me acusa, pero también piensen ustedes, vean si encuentran algo malo, y si no lo encuentran, dense cuenta que entonces la acusación que están haciendo contra mí no es valedera. En su vida, Pablo se manejaba con integridad. Delante de las personas y delante de Dios. Una persona que es íntegra, una persona que actúa con integridad, actúa de la misma manera cuando está delante de todos y cuando solamente está Dios viendo lo que hace. La persona íntegra actúa así. Por eso él decía, delante de Dios y delante de ustedes, siempre actúa de la misma manera. Nunca hubo un deseo de querer aprovecharme de nadie. Entonces, en esta primera sección, vos te hacías la pregunta, ¿cómo sé si actúo con integridad? Bueno, el testimonio de tu conciencia te ayuda mucho. Pero también el testimonio de los demás creyentes, también. Porque ellos te evalúan. Van conociendo tu vida, van viendo cómo sos. Y no es que nadie sea, no es que Pablo está apelando a que, decir, he sido perfecto en lo que he hecho. No, no se trata de perfección. Se trata de que cuando alguien evalúa tu vida, vea cómo ha sido tu forma de actuar. Para que entonces diga, la verdad es que no tengo nada que decir. Has servido mejor, has servido peor, pero has actuado siempre de una manera de querer agradar a Dios, no de querer sacar un provecho de nadie. Esa es la actitud entonces que gobierna el que actúa con integridad. Y no es que el apóstol le esté queriendo sacar chapa, no está diciendo, ustedes piensen en todo lo que hice por ustedes, porque entonces ven que soy un grosso. No está queriendo decir eso. No está queriendo recomendarse, o sea, mostrar todo su currículum, ¿no?, de todo lo que él era como apóstol. No está queriendo hacer eso.
Él está pidiendo esta evaluación para que entonces al evaluarse, al que los hermanos lo evaluaran, dieran la gloria a Dios por eso y pudieran decirle a los enemigos de Pablo en la iglesia, si no me hable mal de Pablo. No me hable mal de Pablo porque yo lo conozco. Poner un freno. No, pero ¿sabés que Pablo, viste que...? No. Pablo nos ha mostrado lo que es. No me vengas a decir nada malo de él. Él dice acá, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Su deseo es llevarlo a esta evaluación, para que pudieran dar gloria a Dios por esto. Para que pudieran dar la gloria y para que entonces pudieran confrontar a quienes, a estos falsos hombres que estaban ahí enseñando y hablando mal del ministerio de Pablo, quienes ellos sí estaban juzgando. ¿Cómo estaban juzgando ellos a Pablo y cómo jugaban ellos en su vida? En las apariencias y no en el corazón. O sea, esta gente intentaba decir, no, primero que Pablo, un hombre que no tiene una pinta así, un porte como tendría que tener un gran apóstol. No es un hombre que tiene grandes cosas. De hecho, el siguiente versículo, hay una sección ahí que no apareció ahí, que me olvidé de poner, es esta idea de que, versículo 13, si estamos locos. Ellos, más que decir, bueno, la idea de, este Pablo es un tipo medio loco. No lo escuchen, fíjense la apariencia que tiene. ¿No? Y Pablo decía, no... Y Pablo justamente le dice, no piensen así de mí. Y Pablo hace una diferencia entre los que actúan con integridad y los que no actúan con integridad. Los que actúan con integridad, ¿cómo lo hacen? Según lo que Pablo dice en el versículo 12. Son los que actúan, dice el final ahí, con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los que actúan con integridad, actúan a partir del corazón, no de intentar dar una apariencia. En cambio, los que no viven en integridad, viven siempre a querer dar una apariencia. Esa es su preocupación. La persona íntegra actúa desde el corazón, como dice él como dijo él un poco antes, con sinceridad, como de parte y delante de Dios. Él dice en capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo de todo corazón. No estamos aparentando, no estoy aparentando. El íntegro no tiene que aparentar, no aparenta. Él actúa de corazón. Es el amor por los demás lo que lo mueve a sacrificarse buscando justamente el bienestar de la iglesia. Es eso lo que lo mueve. Y en eso encontramos justamente eso del versículo 13, ¿no? Porque si estamos locos es para Dios. Pablo utiliza esta acusación, ¿no? Ellos decían, este Pablo es medio loco, no es alguien que esté bien. Entonces él está diciendo, es como que toma esa ironía y dice, si ellos supuestamente dicen que estoy loco, para Dios estoy loco, sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Tal vez pueden ser que todo lo que hago es una locura, pero bendita locura si tengo que dar mi vida por el Señor. No tengo ningún problema con eso. Pero él en realidad no estaba loco, estaba bien cuerdo. Por eso dice, y si somos cuerdos, porque esa es la verdad, estaba cuerdo, es para ustedes. La realidad es que estamos muy claros en lo que estamos haciendo. ¿Qué cosa? Que actuamos de corazón y que lo hacemos ¿por quién? Por ustedes, porque los amamos. Así es una persona íntegra, hermano. En cambio, el que no es íntegro, solamente se busca como impresionar, ¿no? Como intentar mostrar una figura, ¿no? Un cuadro del mismo, para que entonces todos digan, wow, qué bueno que es esta persona. Es alguien, ¿no? A veces muy común en este tiempo encontrar personas así, ¿no? En redes sociales siempre hay alguno que es el paladín de la justicia, ¿no? El defensor de la fe. Y todo dice, wow, qué bueno, todo 1000 me gusta, 3000, 10.000 me gusta, qué bueno, ¿no? Y después esa persona capaz que ni le predicó, ni el vecino sabe que es cristiano.
¿Pasa? Ah, pero en las redes sociales es el mejor. Ahora le preguntaba, ¿estás en una iglesia local? No, porque no, yo no me caso con nadie, ¿viste? Y no van a una iglesia, no se comprometen con nadie. ¿Qué defensor de la verdad puede ser esa persona? Solamente busca aparentar. Es como aquel que va a la iglesia y quiere ya enseguida no ser líder, no, ya enseguida quiere buscar un puesto y no quiere servir, no quiere sacrificarse. En cambio, aquel que actúa con integridad es reconocido por sus hermanos, pero no reconocido por wow, cuánto sabe, sino porque es reconocido porque es fiel, porque es digno de ser confiado, de confiar en él. Ese sí es mi rancho, porque vos podés confiar en él, sabés que todavía tal vez tiene mucho que saber o mucho que conocer, aunque sabe de la palabra del Señor, pero es fiel. Esa es la persona que actúa con integridad. Generalmente, hermano, un creyente íntegro, la realidad es que muchas de sus obras quedan en privado, muchos no lo ven. Son más las obras buenas que hace en privado con alguna persona en particular que las obras que hace en público. Porque no está ahí tocando trompeta por cada cosa buena que hace. No le importa. Él sabe que el Señor lo sabe y da gracias a Dios porque le permite servir a otros. Y con eso le basta. Así es alguien íntegro, hermano. Es una evidencia de que puedas mostrar realmente si hay integridad en tu vida. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Sos igual cuando estás en público y también cuando estás solo con el Señor? ¿Cuando solamente Él te ve? ¿Actúas de la misma manera? ¿Sos la misma persona? ¿Tu carácter es el mismo? ¿Cómo es? ¿Buscas que los demás te reconozcan por lo que haces? ¿Ves integridad en tus acciones? ¿Cómo es en tu vida? La segunda de las demostraciones de los creyentes que sirven a Dios con integridad son los que sirven impulsados por el amor de Cristo. Versículo 14 y versículo 15. Y acá aparece una declaración que creo que es muy hermosa y está lleno de mucha riqueza doctrinal. Léela conmigo, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy lo leíamos en el momento de cantábamos. Lo que se explica aquí en esta parte es algo que ya se había dicho un par de capítulos antes, pero de otra manera. Pero que decía algo parecido. El impulso, la motivación del creyente que sirve de corazón al Señor, lo que te impulsa a servir al Señor, no es otra cosa que el haber sido conquistado por Él. Ese es el impulso. Cristo te conquistó. Y por eso le seguís. Y por eso le servís. En capítulo 2, versículo 14, se explicó y se mostró una ilustración para hablar de esto. Ahí lo que habíamos visto es que se daba la ilustración de un desfile del triunfo, ¿no? Que en aquella época era común, donde los emperadores o los generales volvían de una batalla, de una gran victoria. Y Pablo ahí dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dijimos que en ese desfile, los creyentes, ¿dónde estamos? A lo último de la fila. No vamos algunos pensaban, bueno, vamos ahí adelante con el Señor y todos dicen, qué grande estos creyentes. No, Pablo dice, estoy al final de esa fila. Le sigo porque Él me conquistó. Él me conquistó. Ahora, nuestro pasaje lo dice de otra manera, pero
va hacia el mismo punto. ¿Qué dice? El amor de Cristo es lo que constriñe al creyente a que actúe de la manera que lo hace. Ahora, ¿qué significa esto de que constriñe? Bueno, el término en este caso, en griego, es la palabra suneko. Constriñir es algo que te oprime, que te controla, que te impulsa con fuerza. Eso es constriñir. No hay jactancia en servir al Señor. No servís al Señor por conveniencia. Servís al Señor porque ahora sos un esclavo. Sos un esclavo de Él. Él te compró. Él te lleva en su marcha triunfal. Te sacrificás por Él y no hay ningún mérito en eso. ¿Por qué? Porque Él te conquistó. Das tus fuerzas hasta tu último aliento para seguir a Cristo y para servirle. ¿Por qué? Porque Él te impulsa, te lleva, te constriñe. Hay algo dentro tuyo que te impulsa. Pienso, ¿no? Como ilustración, ¿se acuerdan? Jeremías diciendo, dije, no voy a hablar más. Pero dice, había como un fuego dentro mío, que no pude soportarlo. Había algo. Dios lo había llamado. Y por lo tanto, él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Si servís al Señor de buena gana, bueno, es genial. Pero a veces, cuando aún no hay ganas de servirle, nos ponemos en la misma situación que el apóstol que dice, la comisión me ha sido encomendada. ¿Se acuerdan que vimos en 1 Corintios 9:17? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No puedo no hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me impulsa, me fuerza, me constriñe, me lleva. Ahora, ¿es este impulso algo místico, algo misterioso? Es decir, bueno, que es un poder sobrenatural. No tiene nada de misterioso. No tiene nada, por así decirlo, de místico, de algo supernatural. No se trata de eso. No hay nada de eso. Lo que te impulsa, lo que te lleva, lo que, como dice acá Pablo, lo constriñe, está cimentado en una base sólida. ¿Y cuál es esta base? ¿Qué es lo que te constriñe? ¿Qué es lo que te impulsa? Bueno, lo que Cristo hizo por vos. Eso es lo que te impulsa. Pablo dice eso, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué cosa? Que uno murió por todos, que Cristo murió por mí. El pasaje aquí lo indica con claridad. La vida del creyente es impulsada por el amor de Cristo, considerando lo que Él hizo. Y veamos aquí lo que está diciendo. ¿Qué dice ahí? Uno murió por todos. ¿Quién es ese que murió por todos? Jesús. Por lo que todos los suyos murieron junto con Él. Y justamente murió por todos los suyos, para que los suyos ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que dio su vida por ellos. Eso es lo que dice acá. Este pasaje no está diciendo, como algunos quieren ver, que Cristo murió para salvar a todo el mundo. No está queriendo decir eso. Si Dios hubiera muerto para que todos se fueran salvos, todos serían salvos, y eso no es así. Él dio su vida en la cruz para salvar a aquellos que escogió, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 lo aclara, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y cuál es el rasgo que distingue a los suyos? Si Él murió por ellos, ¿cuál es el rasgo que define a los suyos del resto de los seres humanos? Bueno, que los suyos ya no viven para sí mismos. Ya no viven para sí mismos, como dice nuestro versículo. Ya no viven para sí. Al haber muerto por la fe en Cristo Jesús, por la fe mueren con Jesús, ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Como dice Gálatas 2:20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, entonces, la segunda evidencia de aquel que quiere saber si está sirviendo a Dios con integridad es que ese creyente, vos vas a saber si está viviendo en integridad, porque lo que te motiva a servir no es un deseo de querer sobresalir. No servís para decir, bueno, porque quiero ser parte de un grupo de creyentes, como si se tratara, viste, en la cárcel pasa mucho, el pabellón de los cristianos. Hay un montón dentro de ese pabellón que no son cristianos, pero como no quieren que los maten afuera, ahí se meten. Sí, yo soy cristiano, déjame pasar. Quieren ser parte de un grupo, pero no es eso lo que mueve al creyente. No es porque quiero ser parte de una iglesia sana que estoy y que sirvo. No es esa la motivación. No hay una motivación de decir, bueno, sirvo porque entonces sí voy a tener algún beneficio personal. No es eso lo que motiva. No es ningún motivo egoísta lo que motiva, sino básicamente porque consideran el amor de Cristo por Él. Porque consideran lo que Él hizo, esta salvación tan grande que te dio y la cual es absolutamente por gracia y nada más. Cristo, hermanos, es lo que impulsa al creyente a vivir con integridad. Es Él. La hermosura de Cristo ha conquistado tu vida por completo. Los planes personales que tenías en tu vida ya no importa. Los planes que pensabas de un montón de cosas que querías planificar para tu vida quedan en segundo plano. ¿Por qué? Porque Cristo es, como vimos la semana, tu obsesión más sublime, lo más importante para tu vida. Ya lo vimos en capítulo 5, versículo 9, por tanto procuramos, ambicionamos, nuestra obsesión más sublime, ¿cuál es? Cristo, y solo Cristo. Entonces cuando Cristo es todo en tu vida, evidentemente tu manera de vivir es una manera íntegra. No hay necesidad de estar forzándote por actuar con integridad. Cada ficha acá en su lugar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es tu motivación, el motor de tu vida, evidentemente vas a vivir con integridad. Los resultados van a estar en la vista y ni siquiera te vas a jactar por eso. No vas a decir, bueno, alguien va a decir, qué bueno, hermano, cómo te veo servir. Y ni siquiera eso te va a hacer sentir, qué bueno, qué grande que soy. Vas a decir, dar gloria a Dios. Porque si estabas haciendo eso y las personas lo ven, es sencillamente porque seguís a Cristo y nada más te importa. Un hombre que sirvió al Señor de esta manera, George Mueller. Puede buscar la biografía de George Mueller. Él dijo algo así, dijo, hubo un día, dijo él, en que morí completamente. Morí a mí mismo, a mis opiniones, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación de incluso mis hermanos y amigos. Y desde ese entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Ahora mi pregunta justamente ¿es el amor de Cristo lo que impulsa tu vida? ¿Es eso? ¿Tu corazón a qué se enfoca primero? ¿A querer hacer la voluntad del Señor o a cumplir tus metas personales? ¿Qué es lo primero? Finalmente, la tercera evidencia es que los creyentes que sirven a Dios con integridad son los que piensan de una manera espiritual. El pasaje continúa con el resultado, ¿no?, de lo que Dios produjo en la vida del creyente. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
¿Qué está diciendo aquí? Bueno, cuando el Señor te salvó, cambió tu mente. Ahora ve las cosas diferentes a como las veías antes. Tu mente cambió, tus pensamientos cambiaron. ¿Por qué? Porque hay un cambio de mentalidad. Esto es lo que resalta en esta sección. Lo que vimos ya en 1 Corintios. Un incrédulo piensa de una manera humana, de una manera carnal. En cambio, el cristiano conoce las cosas, entiende las cosas de una forma espiritual. La mente de Cristo está en él ahora. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir, de comprender espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tu mente cambia. ¿Y qué cosas son las que cambian en tu mente? Bueno, cambian muchas cosas en tu mente, pero aquí el pasaje nos muestra dos cosas que cambian. Primero, ¿qué dice ahí? Cambia la forma de pensar respecto a los demás. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La primera forma lo primero que cambia en tu mente desde que conociste al Señor es la forma de ver a los demás. Cuando te cruzás con las personas, cuando andás por el mundo, las personas ya no son un número, nomás, personas que pasan, sino que a medida que vas avanzando en la vida cristiana, cada persona con la que tal vez podés tener un momento para hablar, la ves como un alma que podés predicarle el Evangelio. Antes ni te importaba. Antes te pedían la hora, no sé, viste, tenía el reloj, la hora, no sé, no te importa. Ahora intentás que en cada ocasión que podés entablar una relación con alguien, de hablar, buscás hablarle de Cristo. Tu mente cambia. Hay una preocupación ahora por los que están perdidos. Y ves cada situación que se parece para intentar hablarles de Cristo. Tu mente ha cambiado. Esto es así. También cambia tu mente respecto a cómo ves a otros creyentes. Antes de conocer al Señor, muchos veíamos a los creyentes, o a alguno le pasaba acá, que veía a los cristianos como fanáticos. Los veías así y decía, son unos religiosos, son unos santulones. A veces uno decía, no, en esa iglesia te lavan la cabeza. ¿Qué pasó? ¿No? Los que por ahí tenían amigos que se convertían a la fe y ahora no querían seguir haciendo las malas cosas que hacían antes. ¿Y qué te lavaron la cabeza ahí adentro? Así pensabas de los creyentes. Pero el día que el Señor te salvó, tu mente cambió y esos locos fanáticos ahora son tus hermanos, son tu familia. Esa relación se hace tan fuerte, se vuelve un amor tan entrañable que aún las relaciones son más fuertes que las que tenías antes con amigos del mundo. O sea, empezás a conocerlo un tiempo y ya estás dispuesto a morir por esa persona. Y yo decía, pero si te conozco hace un par de meses, pero hay una comunión con esa persona. Lo sentís como un hermano tuyo de toda la vida. ¿Sos capaz de cuando ves a esa persona triste, ponerte triste con esa persona? ¿Sos capaz de cuando ves que esa persona está contenta y se goza, te gozás con ella? ¿Por qué? Porque tu mente cambió. Ya no conoces a los demás como antes lo hacía. Es un cambio de mentalidad. Pero hay un cambio de mentalidad aún más grande y más importante todavía. ¿Cuál es? ¿Qué dice nuestro texto? De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Y qué dice? Y aún si a Cristo lo conocíamos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Tu mente cambió respecto a las personas y tu mente cambió respecto a Cristo, a Jesús. El mundo, hermano, piensa muchas cosas acerca de Jesús.
Algunos dicen que fue un hombre bueno, que dijo muchas cosas lindas, que hizo muchas cosas buenas por la gente. Hay gente que dice que es un buen maestro. Hay otros que dicen conocerlo, pero en su mente es algo complementario. Ahí cada tanto se acuerdan de Jesús. Algunos creen que sencillamente cuando pasan por la iglesia y se persignan, con eso están bien con Jesús. Algunos piensan que cuando están mal le pueden pedir cosas y con eso están bien. Y después siguen viviendo su vida como quieren. La gente tiene un montón de ideas acerca de Jesús. Y todo eso puede sonar muy lindo, pero la realidad es que la gente no tiene una visión bien de quién es Jesús. ¿Quiénes son los únicos que conocen realmente a Jesús? Los creyentes. Antes de conocer a Cristo, antes que Dios nos salvara, de Jesús pensábamos un montón de cosas, pero el día que nuestro entendimiento fue abierto, lo pudimos conocer de verdad. Dice un poquito antes, decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios abrió nuestro entendimiento y ahora pudimos conocer a Jesús. ¿Lo podés conocer? ¿Lo podés entender? El mundo no lo conoce. Habla de Jesús, dice muchas cosas de Jesús, pero solo los creyentes conocen a Jesús realmente. Para los creyentes, entonces, no es como para los incrédulos que Jesús es como un accesorio en su vida. Para los creyentes, Jesús es su vida, su propia vida. No es algo adicional. Fíjense cómo lo expresa aquí Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. No es nuestra vida con Jesús. Cristo mismo es nuestra vida. Él es nuestro todo. Él es tu todo. Él es el tesoro más grande que vas a encontrar. Cualquier cosa en tu vida pierde valor ante la hermosura de Cristo. No hay nada que se le compare a Él. Y como es lo más precioso que está en tu vida, tus pensamientos están llenos de Cristo, tus palabras que hablas están llenas de Cristo, tus deseos están llenos de Cristo, tus pensamientos, todo tu ser se mueve al compás de Cristo. El creyente vive en este mundo pensando en honrar ¿a quién? A Cristo. Y está esperando, sabiendo que un día va a morir, con confianza y esperanza, sabiendo que un día ¿con quién se va a encontrar? Con Cristo. Como vimos el pasaje anterior. Entonces, pensando en todo esto, es que la tercera evidencia que podés tener respecto a si actuás con integridad es que cómo vivís, cómo actuás, con una mente espiritual. Ya no como lo hacías antes. Las cosas las considerás con la mente espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que vas creciendo en la fe, esa mente que antes tenía un montón de cosas y que pensaba de otra manera, ya va quedando atrás. El creyente se va despojando de esos pensamientos que no honran a Dios. Actualmente la iglesia se encuentra con problemas, la iglesia evangélica en general, se encuentran problemas, con muchos problemas. ¿Por qué? Son problemas similares a lo que tenían aquí los corintios. ¿Por qué? Porque no pensaban espiritualmente. No, hoy la iglesia evangélica, muchos de los problemas que tiene, porque no piensan de una manera espiritual, piensan de una manera humana. Los creyentes en Corintios no pensaban espiritualmente y por eso actuaban sin integridad. Había divisiones entre ellos.
¿Se acuerdan que en 1 Corintios 3 le dijo, de manera que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños? Porque ustedes piensan de una manera humana todavía, de una manera carnal, cuando tendrían que ya estar pensando de una forma espiritual. En 1 Corintios 5 vemos que había un pecado grave en la iglesia y ellos no estaban haciendo nada. Y Pablo les reprende, le dice, ustedes están envanecidos, no hacen nada. No debieran, y entonces él explica lo que tienen que hacer. Pablo piensa de una manera espiritual, dice, ante tal situación yo ya juzgué, o sea, pensé espiritualmente, y la realidad es que tienen que excomulgar a ese lujurioso. No pueden dejarlo. Las reuniones que tenían entre ellos eran un desorden, no actuaban con integridad. Actuaban terriblemente. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, los llama a entender eso. Le dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Piensen espiritualmente las cosas. Dejen de tener reuniones desordenadas donde ustedes quieren sobresalir. El que tiene que sobresalir en la reunión es Cristo, no ustedes. Piensen espiritualmente. Todo consecuencia de no pensar espiritualmente. Y hoy la iglesia evangélica en general sufre de esto. ¿Por qué? Por un lado, porque muchos de los que están en la iglesia evangélica no son evangélicos, no son creyentes genuinos. Entonces, ¿cómo piensan si no son creyentes genuinos? Carnalmente, humanamente. No, los jóvenes no necesitan tanto la palabra. Tráele un metegol, un pool. Piensan humanamente. Crecimos en un contexto de esta manera pensando humanamente. Ayer hablamos esto con los muchachos, ¿no? Cuando era chico, algunos le retaban, le decían, anda a orar, ¿no? Como retándolo. Andá a leer la Biblia, estás castigado, ¿no? Y el nenito se iba enojando a leer la Biblia. Eso es pensar humanamente. La Biblia no es un castigo leer la Biblia. Orar no es un castigo. Eso es pensar humanamente. Y muchos creyentes genuinos también tienen problemas porque no piensan espiritualmente, piensan humanamente. Y la realidad es la que tiene que ser considerada nuestro versículo final de hoy. ¿Qué dice? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. Los cristianos estamos unidos a Cristo y fruto de eso somos nuevas criaturas. Aquí la idea de nuevo es la palabra kainos. No se refiere a algo nuevo en tiempo, sino algo nuevo en forma, en calidad, una cualidad, una forma nueva. O sea, antes de estar en Cristo éramos de una forma y ahora estando en Cristo somos una forma diferente. Es un ser que antes era una cosa y ahora es otra. El viejo hombre murió juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 6 hablaba de eso. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya no somos lo que éramos antes. Somos una nueva criatura. En otro pasaje se ilustra esta verdad. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice ese pasaje? Claramente que fuimos despojados del viejo hombre una vez y para siempre. Ya nos sacaron esa ropa y nunca más nos la tenemos. Y dice, Dios nos vistió del nuevo hombre. Te salvó y te vistió con una nueva vestidura. Sos una nueva criatura. Por lo tanto, todos aquellos que reciben esta transformación, para ellos las cosas cambian. Las cosas viejas quedaron atrás, en cambio, ahora las cosas son hechas nuevas.
Esta idea de hacer nuevo es el tiempo perfecto, es algo que pasó en el pasado y que tiene efectos en el presente. Dios cambió tu vida y ahora eso produce efectos, cambios que se ven. Como explica un pastor, Dios planta nuevos deseos, amores, inclinaciones y verdades en los redimidos, de modo que vivan en medio de la vieja creación, pero con una perspectiva de la nueva creación. Tal perspectiva, a medida que se nutre y se desarrolla, ayuda a los creyentes a obtener la victoria en la batalla contra el pecado y los conforma a la imagen de Jesucristo. Esta verdad entonces para cada creyente. Y a medida que la vas considerando y vas actuando en obediencia a ello, tu vida se irá santificando y vas a lograr vivir con integridad. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Estás pensando de una manera espiritual las cosas? ¿Cómo estás pensando? Finalmente, mi reflexión es aquello que todavía leímos que las personas o los creyentes están en Cristo. Mi reflexión final es para los que todavía no están en Cristo. ¿Por qué podés saber si no estás en Cristo? Porque tu vida, si no cambió, si seguís siendo el mismo de siempre, entonces no estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, es una nueva criatura y las cosas empiezan a cambiar. Si tu vida no cambió, entonces tenés que pensar si realmente conoces a Cristo de verdad o todavía tenés un pensamiento de Él humano. Y si ese es tu caso, si todavía no conoces a Cristo, te animo a que pienses en el Evangelio, lo que escuchaste hoy respecto al mensaje del Evangelio, que lo escuches, lo reflexiones y lo creas de corazón. Tenés que dejar de confiar en tus obras, porque esas obras no te pueden salvar. Y venir a Cristo arrepentido y en fe. Porque solamente en Cristo hay esperanza para tu vida. Que hoy puedas venir a Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra.